Damos la bienvenida a este nuevo podcast realizado por el Subdepartamento de Comunicaciones del Servicio de Salud O'Higgins. En esta oportunidad, en Hablemos de Salud, estaremos abordando una interesante temática que tiene que ver con la implementación de la Ley TEA, la Ley 21.545, que promueve la inclusión y el respeto y la participación activa de personas que tienen esta condición. Bueno, tal como lo mencionábamos al inicio de nuestro podcast, hoy estaremos abordando una interesante temática que tiene que ver sobre un tema que ha marcado un hito y avance importante, por supuesto, en nuestro país y que tiene que ver también con el tema de la inclusión. Nos referimos a la Ley 21.545, conocida como la Ley TEA, que promueve, como les decía al inicio, el tema de la inclusión, el tema de la participación, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida. Es por ello que estaremos conversando hoy con el profesional doctor Pablo Espós, psiquiatra infanto-juvenil, a quien agradecemos mucho su tiempo por estar junto a nosotros, doctor, el día de hoy en nuestro podcast Hablemos de Salud. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, sin duda, para comenzar, aquí llamamos autismo y cómo podemos reconocerlo principalmente en niños de temprana edad, por supuesto, niñas o personas adultas. Bueno, el autismo está catalogado dentro de los trastornos de salud mental en el manual DSM-5 como una condición que incluye una alteración en la comunicación social pragmática y intereses restringidos. Ahora, esa es una definición más bien actual, pero que si nos vamos un poco como hacia la morfología, hacia donde uno puede entender mejor el autismo, es una condición del neurodesarrollo que afecta la conectividad neuronal y que permite que las personas tengan una hiperfocalidad o monotropismo, se llama, es decir, que las cosas las entiendan desde un punto de vista muy rígido, muy estrecho. Perfecto. ¿Esto se puede presentar en cualquier ámbito de la vida? Absolutamente, o sea, es una condición de la cual uno nace, digamos, que se gesta a partir de la gestación, valga la redundancia, y que desde ahí en adelante nos va a acompañar el resto de la vida. Por lo tanto, lo podemos encontrar en niños pequeños, preescolares, escolares, adultos, adolescentes, mujeres. Hace un año atrás el diagnóstico de mujer era muy difícil por una serie de condiciones y hoy en día sabemos que existe casi en la misma proporción. Perfecto. ¿Qué conductas o signos que las familias, en este caso las escuelas, pueden observar en este caso con atención en alguna persona que presente este tipo de sintomatología en este caso? Esa es una excelente pregunta, porque creo que es el tema que más hoy por hoy nos trae inconvenientes, digo, porque la gente está acostumbrada a ver al autismo como una cuestión social, y es decir, aquellas personas que tienen una socialización alterada, ya sea que tengan pocos amigos, que sean retraídos o que no tengan interés social, rápidamente la catalogan como autista. Y a decir verdad, el autismo se ve más fácilmente en otro tipo de cosas, como por ejemplo algunos comportamientos estereotipados, algunos intereses muy rígidos, algunas rutinas muy estandarizadas, y desde el punto de vista de la comunicación corresponde al hecho de no poder entender muy bien a los otros a partir de no comprender, por ejemplo, los dobles sentidos, los chistes, las bromas o algunas literalidades. Es decir, si yo digo me muero de hambre, probablemente una persona autista podría llegar a pensar incluso que yo voy a perder la vida inmediatamente por el hambre, y no hacen esa adaptación. Entonces yo me gusta invitar siempre a la gente a que no se quede con la parte más externa del autismo, que es esto de la socialización, sino que más bien es cómo construyen el pensamiento a partir de integrar información. Perfecto. Doctor, bueno, sin duda ha habido un importante avance, principalmente respecto al tema del autismo en nuestro país. Respecto a la ley 21.545, ¿en qué consiste esta ley y de qué forma apoya concretamente a las personas autistas de sus familias? Bueno, la ley 21.545, la ley de autismo, es una ley bastante innovadora, a mi parecer, porque es quizá una de las primeras leyes que cataloga a una condición específica como parte de una necesidad en políticas públicas, y por lo tanto no solo hace esfuerzos a nivel salud, que hace de esta ley, digamos, la necesidad de poder adaptar ciertos tipos de escenarios en salud, como es la atención primaria, secundaria y terciaria, sino que además exige a otras entidades como son las educacionales, como son las sociales, de también hacer una adaptación y una inclusión verdadera. Los colegios tienen que tener sus determinados protocolos para la atención de estas personas, los cuadros de disregulación, por ejemplo, o los
los acompañamientos emocionales, así como las derivaciones. Y en el ámbito social nos encontramos con una serie de medidas a nivel del SENADI, a nivel de espacios físicos, como por ejemplo los edificios públicos y todo. Finalmente es una ley que intenta definir que las personas autistas sean reconocidas, sean incluidas y sean respetadas en su condición, no como un trastorno, sino que como una forma de vida y que por lo tanto nos va a acompañar en esta sociedad a todos y a todas. Entonces es importante cómo la ley baja eso y además incluye un pequeño capítulo en cuanto a innovación e investigación, que exige que las distintas entidades que estén involucradas en la ley se dediquen a la investigación y se dediquen a la innovación en estas materias. Perfecto, doctor. Y respecto, hay una diferencia incluso en el lenguaje que usamos también nosotros en la sociedad en sí, porque es importante hablar de personas autistas y no de personas con autismo. Hay una diferencia bien concreta ahí, ¿no? Sí, de hecho la misma ley lo establece, ¿no? Muchas veces se habló de trastornos del espectro autista, de los síndromes autistas, el síndrome de Asperger, como englobando esta situación netamente en una patología. Hoy ya sabemos con mucha claridad que son condiciones y que por lo tanto definirlas desde un trastorno no hacen más que excluir y no genera esta inclusión. Por lo tanto, cuando cambiamos el lenguaje y decimos personas autistas y no con autismo, porque no es algo que se pertenezca, no es algo que se tenga, sino que es algo que es de las personas, hace mucho la diferencia en la inclusión. También eliminar el concepto de trastorno, porque el trastorno del espectro autista, si bien existe como una entidad nosológica, como una patología, son características especiales para definirlo como un trastorno y no todas las personas autistas van a tener un trastorno del espectro autista. Entonces, hablar de personas autistas, hablar de personas del autismo, hace mucho la diferencia versus lo que antiguamente se denominaba un trastorno. Perfecto. Bueno, pasando principalmente a otro punto que es muy importante respecto al tema de la atención en la salud pública en nuestra región de O'Higgins. ¿Cómo pueden acceder las personas autistas, en este caso, a una atención, principalmente con profesionales, dentro de la red asistencial, en este caso? Yo diría que no solo acá en O'Higgins, sino que al nivel del mundo, de Chile en particular, han habido harta mitología con respecto a la atención en salud. Muchas veces se pensaba que el autismo era una condición exclusivamente de atención en neurología, y tal es así que durante mucho tiempo y muchos años atrás la derivación principal de este tipo de condición o este tipo de escenario era hacia la neurología, tanto para efectos diagnósticos como para efectos terapéuticos. Hoy en día nuestra red de salud en O'Higgins se ha abierto bastante, digamos. Yo diría que ha sido un tremendo avance el hecho de que en la atención primaria, por ejemplo, se constituyan algunos centros de atención como los centros AIDIA, que se dedican, si bien no exclusivamente, pero principalmente a la atención de personas autistas. La atención primaria está preparada y estamos preparándola además a través de capacitaciones, a través de inversión en que puedan atender y acoger a estas personas. Y en la atención secundaria tenemos todavía la patita, digamos, de neurología, pero se ha hecho una fuerte inversión en salud mental. Han llegado distintos profesionales del área de la terapia ocupacional, de la fonoaudiología, bueno, de la psiquiatría, para efectos de darle un carácter específico a la atención de estas personas, porque necesitan una atención integral, no necesitan determinadas acciones puntuales, sino que el enfoque integral, tanto social, educacional, psicopedagógico, ocupacional, fonoaudiológico, hace que el pronóstico de vida de las personas mejore y el bienestar, por supuesto. Entonces, perfecto. Como usted lo menciona, doctor, ¿existen algún tipo de dispositivos especializados en el área donde la salud pública va de la mano trabajando directamente en este enfoque? Sí, cada región ha tenido su experiencia. La nuestra hoy por hoy cuenta con 5 centros AIDIA que están distribuidos a través de la atención primaria. Proyectados a estar completamente están San Francisco Mostazal, Pichidegua, Las Cabras, Quinta de Tilcoco, San Fernando y Santa Cruz. 5 y 6 más o menos, ahí Pichidegua se está armando, y son centros que están dedicados a la inclusión justamente y a la atención global e integral, porque por ejemplo tienen centros de entrenamiento de habilidades de la vida diaria, les enseñan un poco cómo a mejorar una autonomía, también hay intervenciones a nivel del lenguaje, que en la evidencia han mostrado que son los mejores indicadores de pronóstico. Teniendo un buen lenguaje y teniendo una buena adaptación a la vida que me toca vivir, digamos, hace la gran diferencia en el autismo.
Perfecto. Doctor, pasando a otro punto, bueno, existen muchas dudas respecto al tipo de profesional a la cual cuando identificamos algún familiar que cuenta con este tipo, en este caso autismo, respecto al profesional al cual debe ser derivado, neurólogo, psiquiatra, psicólogo. Tal como usted mencionaba, hay un trabajo, en este caso, en red, por llamarle, en este caso con diferentes tipos de profesionales que aportan al desarrollo también el tratamiento de este tipo de patología. ¿A cuál debemos acudir en primera instancia cuando vemos identificada esta sintomatología en un familiar, por ejemplo? ¿Dónde debemos acudir en primera instancia? A ver, la primera instancia en realidad puede ser dos escenarios. El primero de ellos es quizás el diagnóstico de la condición. Para el diagnóstico de la condición, yo diría que tanto neurología como psiquiatría hoy por hoy están debidamente capacitados en poder hacer ese diagnóstico en cualquier etapa de la vida. La tendencia mundial hace que este pronóstico sea cada vez más precoz, porque entendemos que tiempo es oro. Ahora, en neurología, los profesionales neurólogos, los especialistas en neurología están muy altamente capacitados, sobre todo en los diagnósticos diferenciales, es decir, poder excluir ciertas condiciones como por ejemplo la genética o algunas otras neurológicas, y por lo tanto tienen un fuerte foco en el tema diagnóstico. Los psiquiatras también tenemos esa formación, pero tenemos una formación un poco más integral que lo que va a hacer es excluir condiciones más sociales, más del ambiente. Hace mucho tiempo ya se viene discutiendo esto y se plantea, por ejemplo, que el neurólogo debe ser un agente de intervención en primera instancia de los 0 a 6 años, que es la edad más potente en donde a lo mejor estos otros síndromes no se han dado y se puedan excluir. Y desde los 6 años en adelante sabemos que el 75% de las comorbilidades en el autismo están en psiquiatría o en salud mental, por lo tanto ese debiese ser el área de atención. Luego tenemos aquellas comorbilidades que acompañan el autismo. El autismo es una condición y por lo tanto probablemente está presente desde el nacimiento, nos va a acompañar, pero muchas veces se tiende a reconocer a propósito de otras cosas que acompañan al autismo. Por ejemplo, trastornos alimentarios, por ejemplo, trastornos sensoriales, trastornos ansiosos o conductuales, y eso es necesariamente de diagnóstico en salud mental. Lo puede hacer tanto un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo o en su defecto un psiquiatra. Entonces, esa es como la separación que debiésemos hacer o que debiésemos estar acostumbrados a hacer. Perfecto, doctor. Pasando a otro punto, como sociedad, bueno, ya ha habido un avance principalmente, pero según su opinión, como sociedad, ¿de qué forma se ha ido trabajando esta temática? ¿De qué forma la sociedad ha ido cambiando para incluir y poder brindar inclusión en este tipo de personas autistas? ¿Y qué falta por hacer? Como sociedad yo creo que estamos en una etapa probablemente de ajuste, la verdad. Hay varios estudios que muestran cómo pasamos de un momento en el diagnóstico, sobre todo de mucha falta de diagnóstico, a una etapa en donde probablemente ahora también estamos sobrediagnosticando. Yo creo que las sociedades se mueven muchas veces en esos entornos, sobre todo cuando se trata de salud mental. Lo que creo que falta es optimizar el fenómeno del diagnóstico, o sea, hacer un diagnóstico correcto y acabado que no esté necesariamente en boca de todos, sino que esté en los profesionales que saben hacer este diagnóstico. Se está capacitando, por ejemplo, a los médicos de atención primaria a que lo puedan hacer y para que haya mucho mayor acceso a este tipo de diagnóstico. Por cierto, los neurólogos y los psiquiatras también lo podemos hacer. Y como sociedad además tenemos que hacer ese ajuste en términos de inclusión y entender que ya no son una forma exclusiva de trastorno, sino que forman parte de nuestra cotidianidad. Las personas autistas están con nosotros, viven entre nosotros, somos nosotros, y por lo tanto, si debemos hacer ciertas adaptaciones, las vamos a hacer como con todos, como lo hemos hecho con las personas con discapacidad motora, con dificultades en la motricidad, personas con algún tipo de trastorno cognitivo. O sea, es finalmente reconocer que todos somos muy necesarios en esta sociedad y que por lo tanto tenemos que sacarnos las mejores ventajas, no necesariamente reafirmar las deficiencias. Perfecto. Sin duda que hay desafíos e innovación principalmente respecto a esta temática. Mirando hacia el futuro, ¿qué innovaciones o mejoras, según su opinión, se pueden implementar en el trabajo con personas autistas desde la red pública de salud?
Bueno, yo creo que definitivamente tiene que ver con el tema del acceso. Nuestra región, por ejemplo, tiene un desequilibrio quizás a nivel del acceso, sobre todo en la ruralidad. Y en ese sentido creo que las tecnologías han venido a cortar esa brecha. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando algunas estrategias digitales para efectos de acercar a los especialistas hoy por hoy a realizar un mejor diagnóstico y que además ese diagnóstico se esté llevando a cabo también en la atención primaria. Luego también está en estandarizar mejor los modelos de atención. Hoy por hoy decir autismo es decir muchas veces distintos tipos de terapia, pero no toda terapia funciona para cada una de las personas. Claro. Por lo tanto, es importante también empezar a trabajar en lo que son los planes de cuidado integral, como un mecanismo que aborde la integralidad de los pacientes, pero que además ejecute los distintos tipos de necesidades para distintos tipos de problemas. No puedo hacer la misma terapia a todas las personas autistas, claro, por sí. Por el centro de características que pueden presentar, ¿no? Exactamente. Es un espectro y como espectro vamos a tener una gran gama de diferencias, por lo tanto vamos a necesitar enfocar el qué para quién. Perfecto. ¿Sí? No cualquier cosa en cualquier motivo. Digo. Otro de los temas, doctor, también que son importantes, ¿cómo se pueden ir fortaleciendo en este caso los equipos clínicos y la sensibilización desde la comunidad en general? Los equipos clínicos creo yo que están súper interesados sobre todo en poder mejorar su capacidad de atención, están capacitándose fuertemente, pero también creo que estamos todavía al debe con respecto al tema de el ambiente y de cómo nosotros los incluimos incluso en la cotidianidad. Hoy por hoy una persona autista que va a realizarse una radiografía o un procedimiento dental o por ejemplo va a la urgencia, no logra ser diferenciada todavía para efectos de brindarle un tipo de atención específica, especial quizá. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que hacer esa adaptación y, por ejemplo, mejorar los ambientes, disminuir los ruidos, disminuir la luminosidad, generar protocolos de atención un poco más expedito quizá en esta persona o al menos tener algunos mecanismos como de afrontamiento que les permitan a ellos poder avanzar en ese procedimiento que les es importante tal como al resto de la población. Entonces, eso creo yo que nos está faltando desde el punto de vista de los equipos clínicos. Perfecto, doctor. ¿Cuál es el llamado en este caso que usted podría hacer como especialista respecto a la construcción de cómo contribuir como sociedad en avanzar también para brindar y poder insertar dentro de nuestra sociedad de manera inclusiva a las personas que son autistas en este país? Bueno, decir respeto generalmente tiende a ser un poco como redundante, pero creo que no está de más. Siempre hay que respetar la diversidad y en ese concepto creo que todos nosotros tenemos diversidades. La neurodiversidad, por ejemplo, es un concepto que se habla mucho y que al final de cuentas dice que todos tenemos un cerebro distinto. A algunos les llamaremos autismo, a otros les llamaremos de otra forma. Pero también creo que hay que reconocer y valorar lo que estas personas nos pueden aportar. Hay muchas personas autistas que tienen un dominio excelente de ciertas condiciones, en su reconocimiento más rígido quizá nos pueden ofrecer un nivel de expertise muy alto. Y en ese sentido tenemos que sacar ese provecho, optimizar ese recurso que las personas autistas nos pueden brindar y no tratarlos desde una mirada más caritativa, sino más bien como una mirada de inclusión real, en que todos y todas nos pueden fortalecer como sociedad. Le queremos agradecer, doctor, por habernos acompañado hoy en nuestra nueva edición de este podcast, Hablemos de Salud, donde hemos abordado esta temática. Yo sé que falta tiempo para poder seguir hablando y reflexionando acerca del autismo en nuestro país. Y por supuesto, agradecerle a usted y queremos recordar a quienes nos escuchan que la Ley TEA es una invitación a construir un entorno más inclusivo, más accesible sin duda y ser más empáticos como personas para así poder insertar a cada persona y pueda desarrollarse de forma más óptima y plenamente. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros el día de hoy y por supuesto podrán conocer esta entrevista a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales. Soy Cristóbal Cristi, periodista del Servicio de Salud O'Higgins. Será hasta la próxima en otra edición de Hablemos de Salud. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.